Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión, hablaremos sobre la importancia de cómo una calibración precisa mejora la seguridad, reduce pérdidas y optimiza la eficiencia operativa, garantizando el cumplimiento normativo y reduciendo costos. Descubre cómo la tecnología de escaneado 3D está transformando la calibración de petróleo, una solución innovadora que promete precisión milimétrica y una eficiencia operativa sin igual. Nos acompañan nuestros panelistas Valesca Tapia, ingeniera en construcción, licenciada en ciencias de la construcción, con amplia experiencia en el uso de tecnologías y equipos de levantamiento de información para modelación 2D y 3D. Actualmente se desempeña como jefa del área de calibración y servicios de medición, con conocimiento en las normativas API aplicables a la calibración de tanques de almacenamiento. En su día a día ha incorporado el uso de tecnologías avanzadas como el escáner láser 3D para los procesos de calibración. Roman Chu, actualmente gerente de línea de negocio de hidrocarburos, cuenta con una sólida trayectoria en el sector de petróleo, donde ha desempeñado roles clave en la gestión y ejecución de servicios de inspección, medición y calibración de tanques de almacenamiento. Experto en normativas API, con experiencia en la formación de equipos técnicos y operativos en temas de inspección, control de pérdidas, seguridad operacional y estándares internacionales aplicables a la industria del petróleo. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización de nuestro webinar. Tendremos 40 minutos para la ponencia y 10 para preguntas y respuestas. En caso de no ser posible dar respuesta a sus preguntas por cuestiones de tiempo, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles y dar la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este webinar técnico en un tema que es clave para nuestra industria, que es la calibración de tanques. Mi nombre es Román Chu, yo soy encargado de la oficina de Guatemala y El Salvador para la línea de negocio de petróleo y formo parte del equipo técnico de Intertech y tengo el honor de participar como panelista en esta sesión junto a mi colega Valesca Tapia de Chile, con quien estaremos compartiendo experiencias, buenas prácticas y aspectos técnicos fundamentales sobre los métodos de calibración, normativas aplicables, los retos que nos enfrentamos en campo y, claro, la cereza sobre el pastel, lo nuevo, ¿no? La aplicación de la tecnología con el escáner 3D y sus bondades, sus fortalezas. Esperamos que este espacio sea de mucho valor para ustedes y los invitamos a participar activamente con sus preguntas y comentarios al final de la presentación. Le doy gracias nuevamente por estar aquí. El objetivo de esta presentación va a ser describir los principales métodos para el cálculo de las tablas de capacidad de los tanques destinados al almacenaje y trasiego de combustible, haciendo énfasis en la importancia que tienen las mediciones para generar las tablas. Algo sumamente interesante de la experiencia que tengo y cuando consulto de la importancia de las tablas de calibración, yo recibo diferentes respuestas en función del puesto de trabajo que realiza una persona. Lo digo, hago un ejemplo, o sea, cuando hago la consulta a la persona encargada de seguridad de un terminal, las respuestas que recibo siempre van enfocadas en temas de seguridad. Las medidas y volúmenes de las tablas deben ser exactas para evitar un sobrellenado o un overflow. Se necesita que en las tablas se reflejen los límites operativos para operar en diseño. Cuando hago la misma pregunta a un programador de barco, a un scheduler, a un trader, la respuesta tiene otro enfoque. Va más por la precisión, los volúmenes que sean precisos para transacciones comerciales. Al final del día, ambos son importantes, ambas respuestas son importantes. Y yo personalmente agrupo la importancia en cinco aspectos. Esto no es una norma, no, esto es el resultado de escuchar a los clientes, operadores de terminales, auditores, los control, scheduler, traders, y los que participan en nuestra operación. La primera aspecto que veo es el enfocado en la importancia técnica. O sea, la precisión de la medición de volúmenes son fundamentales para que un gerente de terminal, un operador de terminal,
pueda planificar, controlar sus operaciones de hacer cargas, descargas, mezclas, transferencias. Adicional que con las tablas se puede integrar en sistemas de automatización de medición, radares y otros sistemas. El segundo enfoque es el enfoque en importancia en el tema de seguridad. O sea, los correctos volúmenes de tablas previene sobrellenado que pueden provocar eh, incidentes ambientales, operacionales, eh, y asegura que el tiempo del tanque opere dentro de sus límites de diseño. Cuando hablo con traders, habla mucho de la parte de la importancia comercial, ¿no? Que garantiza que las transacciones, por ejemplo, de compra y venta, que en nuestro día a día se realicen con medidas exactas, y lo más importante, ¿no? Que evita que tengamos conflictos contractuales entre las partes. O sea, hay mucho tiempo que se explicando pérdidas y ganancias en una descarga, en una carga, eh, que teniendo la variable, un tanque con alta precisión y calibrado, podemos evitarnos esto, ¿no? La importancia de control inventario también para los managers de terminales, que al final de mes tienen que hacer reportería de los stocks almacenados, que permite detectar temprano posibles pérdidas y ganancias utilizando un balance de masa, ¿no? Y definitivo, ¿no? O sea, toda empresa debe ser rentable y la importancia económica que conlleva. Eh, un error de 1 centímetro en una tabla mal calibrada puede representar, o sea, miles de litros o galones mal contados. Va a generar pérdidas o diferencias económicas significativas, disculpen. Esto reduce costos por reclamos, sanciones, pérdidas, quedamos bien con los accionistas de la empresa. Es importante entonces las tablas. Y bueno, para mí, para Roman Schuh, una tabla de calibración precisa es mucho más que una herramienta de medición, es un componente esencial para la eficiencia operativa, la seguridad industrial, pongámoslo así, la transparencia comercial y la rentabilidad económica. Ok, entrando en materia, en la práctica de la industria existe varias metodologías para poder ubicar o poder cuantificar el volumen de los tanques. Eh, Vamos a hablar de dos en esta presentación. Vamos a hablar del método volumétrico y el método geométrico. ¿Y en qué consiste? El volumétrico es muy sencillo. O sea, consiste en llenar un tanque con producto, con un instrumento que se pueda cuantificar, como sea un flujómetro, un caudalímetro, un serafín, un master meter, y se va llenando por etapas un tanque y con una cinta de medición se tiene una medida y corresponde a un nivel de producto y así uno va conformando una tabla, en simples palabras. Claro, hay que hacer un ajuste a la temperatura del líquido para hacer un par de correcciones, pero en ciencia cierta es el concepto y idea principal del método volumétrico. ¿Es bueno el método? Muy bueno el método volumétrico. Su desventaja es que un tanque de 1 millón de barriles que tengamos que llenarlo parcialmente y tomar medidas, entonces ahí deja de ser práctico. Ahí es donde entran los métodos geométricos. ¿Y en qué consiste? En el concepto. Consiste en medir el tanque, ya sea directa o indirectamente, por la parte externa, por la parte interna, y poder cuantificar el volumen que ocupa el tanque. En ciencia cierta es lo que es el método geométrico. Ahora, ¿quién nos regula? ¿Quién es la guía estándar internacional, aparte de los entes locales? Es el API, que es el American Petroleum Institute, en español es el Instituto Americano de Petróleo. Es una asociación comercial sin fines de lucro que realiza estándares en consenso para la industria de oil and gas, de petróleo y gas, con base en Estados Unidos. Está creada por los 1917, 1920, no recuerdo bien. Y si todavía la base era Nueva York en su momento. Y el capítulo que nos rige es el capítulo 2, calibración de tanque. Los volúmenes que tenemos, la calibración de tanque se conoce como volumen ambiente, y la idea de dejar los otros capítulos que ven acá, capítulo 3, 7, 8, 11 y 12, es para cuantificar el producto a un volumen de una temperatura estándar que varía entre región y región, entre país. Por ejemplo, vamos a tener volúmenes estándares en Chile a 15, tenemos en Brasil a 20, en la región de Centroamérica se utilizan mucho barriles y galones a 60, ¿no? Ok.
La idea de esta diapositiva es ver una estructura general y muy sencilla. Entrando por el tipo de tanque, vamos a ver qué normativas se aplican. Entonces, ok, en esta parte podemos ver el tipo de tanque de cilindros verticales, cilindros horizontales, esferas, esferoides y cisternas. Para cilindros verticales, la normativa que aplica es la 2.2A, que es el método manual, la 2.2B, que es el método óptico, la 2.2C, método de triangulación, y la 2.2D, electroóptico, la 2.2E, estación total. Para cilindros horizontales tenemos la 2.2E, que es la manual, 2.2 manual, disculpa, electroóptico, esfera esferoide 2552, cisterna 2554 y el método líquido que abarca el 2555. Para efectos de tiempo, solo vamos a enfocarnos en los tanques cilíndricos verticales. Y en este momento, los invito a todos a imaginar un cilindro perfecto. Ya que tengan en mente el cilindro perfecto, ahora necesito que se imaginen un cono, un banquillo, imagínense, imagínense. Y ahora integremos estas dos figuras geométricas como un Lego y solo lo hacemos en dos piezas, en una sola pieza. Y esto es lo que sería un tanque de calibración, esta combinación de estas dos figuras geométricas. Ahora, bien, ¿qué impacta? ¿Cómo calcularía el cilindro? Entonces, hay variables que van a impactar, por ejemplo, los anillos, los espesores, la densidad del producto que va a expandir el producto por el cabezal de presión del líquido, la temperatura de las mismas láminas que se van a expandir, y los fondos que forman una parte sumamente importante, que sería el cierre del tanque, como es el tipo de fondo, plano, irregular, cónico, cónico invertido. Entonces ya podemos tener una volumetría, un cubicaje con esta figura geométrica. Pero ¿qué otras variables impactan? ¿O qué otro elemento impacta? Aquí entra, por ejemplo, el techo flotante y cuerpos internos del tanque. El techo flotante, aquí nos vamos con el principio de Arquímedes. Para que el techo exista dentro del tanque y flote, tiene que desplazar producto. Y ese volumen desplazado se tiene que calcular ingenierilmente y cuantificar dentro del tanque. Entonces, ¿qué variables tenemos que tener? Muy claro, el peso del techo del tanque, la densidad de producto, cómo es la estructura del tanque, los pontones, los flotadores, las patas, y acá se termina la famosa zona crítica. Cuerpos internos, vamos a tener lo que son tuberías, entradas laterales, soportes, serpentines que pueden sumar o restar producto del tanque. Entramos en la parte de normativa y comenzamos con la normativa del 2.2A, el Tank Calibration by Manual Strapping, en inglés, centroamericano, pero es la medida manual del tanque y lo que estamos buscando acá es determinar qué medidas son importantes. Una de las medidas que se toma es la altura de referencia del tanque, que es la altura desde la parte de arriba del tanque, desde el gauge point, punto de referencia, hasta el datum plane. Se mide también la altura total del tanque, se mide la altura de la intersección del fondo con el tanque principal. Este punto es importantísimo, esto le llamamos el punto de amarre, y más adelante lo voy a poner. Se mide la distancia de la intersección del tanque hasta la parte de arriba del punto de medición. Se mide también el overflow. Se mide, esto es una vista lateral del tanque, que hubiéramos cortado. Se mide los espesores de los tanques, se mide la altura de cada anillo, cada ring. Y acá, una parte interesantísima, y yo creo que la parte más importante, es la parte de la medición de la circunferencia o perímetro del tanque. Se usa una cinta famosa strapping que cumple ciertas condiciones y se mide toda la circunferencia del tanque al 80%. Anteriormente, el 2.2A fuera el primero que se creó, se ponía andamios en toda la altura del tanque y se medía circunferencias al 80, al 20%, al 80 de cada anillo y así hacia arriba se medía. Claro, ya el tema de andamios era un tema que demoraba mucho y se hacía impráctico. Entonces fue generando la evolución, ¿no? Entonces, y mejorando la técnica. Y aquí entramos con el 2.2B. El 2.2B utiliza el mismo 2.2A para medir todos los cuerpos muertos, los fondos de los tanques, la altura de los anillos, pero para medir la circunferencia y evitar de poner andamios, se utilizó un visor óptico, que la idea del visor óptico es hacer una línea eh, paralela a la lámina del tanque e ir midiendo
al 20 y al 80%, ¿cuánto se va desviando de la altura del tanque? ¿Cuánto se desvía de la altura del tanque? Entonces, con esa desviación se hace correcciones a la circunferencia del 20 al 80% de cada anillo y se pone en puntos estratégicos el visor alrededor del tanque para poder calcular la nueva circunferencia a lo largo. Entonces uno puede ver si el tanque se inclinó, si es más ancho en una parte, pero siempre y cuando tenemos una circunferencia referencial. Entonces se hacen los ajustes necesarios. No vamos al 2.2c. Ok, disculpen, me regreso al 2.2. Ok, no sé si puedo regresar al 2.2b. Esta parte acá se coloca un operador en la parte de arriba, se usa un carro magnético y con una soga, una pita, se iba alando y subiendo este carro magnético que tiene una regleta. Acá ya es un tema de seguridad porque es un trabajo de altura, teníamos que poner arnés al operador y este equipo se le podía caer en la cabeza a la por de abajo. Entonces, en una cierta parte se ponía un poquito en práctico por temas de seguridad y tiempo. Nos vamos al método 2.2 y bueno, para evitar los andamios y tener personal trabajando en altura, el método evolucionó y tenemos un teodolito para medir ángulos en las alturas de los anillos del tanque, ¿no? Ya con esta altura, por medio de trigonometría y formación ingenieril, uno puede ir calculando radios, circunferencias, diámetros en las diferentes alturas del tanque. Desventaja de este método cuando tenemos una granja de tanques muy pequeño, entonces el ángulo que sacamos es muy difícil obtener. Entonces hay una cierta distancia que se debe tener. El teodolito se coloca en parte estratérica, viendo esto en una parte superior, una vista superior, este fuera del tanque, se coloca a cierta distancia al tanque y vamos tomando ángulos en las tangentes del tanque y recalculando los diámetros, radios en diferentes alturas, tomando siempre como base la circunferencia al 80%. Ok, eliminando el andamio, eliminando el trabajo en altura, eliminando el teodolito en la posición de una granja con tanques muy apretaditos, entonces tenemos el siguiente método, que es electro-óptico. Igual, es sencillo, se coloca en la parte de adentro del tanque, se toma distancias en puntos estratégicos según normativas, con ángulos verticales, ángulos horizontales, y por medio de trigonometría y matemática ingeniería podemos ubicar el tanque. Y se hizo, desventaja del método anterior, es que cuando el fondo del tanque está muy suave o se mueve mucho, se pierde el nivel del teodolito y es muy difícil tomar las medidas. El siguiente método es el método de estación total, que sería como una combinación del método anterior, solamente que se mide desde afuera el tanque y se añade como el 2.12 que podemos tomar ángulos, el método de estación total. Ok, y el amarre, el fondo, lo que cierra, y esta parte forma una parte muy fundamental. Dentro de otra normativa, capítulo 3, capítulo 17, son volúmenes que consideran no muy exactos y para recomendaciones de medida, para que ustedes de transferencia no utilizan. Entonces, el tema de cómo es el fondo, cómo calcular el fondo es importante. Y aquí vamos a hablar rápido de los tipos de fondos que existen, cómo se mide en campo y cómo se determina el volumen. Aunque hay fondos cónicos, cónicos invertidos, cóncavos, cóncavo invertido, irregular, planos y otros. Aquí tenemos un fondo cónico. En la práctica, en realidad, no son tan perfectos como acá. Son fondos irregulares que tenemos como un modelo matemático haciendo un levantamiento topográfico para determinar cuál es la forma. Igualmente nos falta con el fondo cónico invertido. Aquí vemos otro tipo de cono, que es fondos cóncavos, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Tenemos fondos planos, tenemos fondos irregulares. La curva de nivel que es un levantamiento topográfico que permite visualizar la forma del fondo del tanque a través de medidas. Entonces, aquí podemos ver un levantamiento. Imaginemos que esta es la pared del tanque y vemos el levantamiento y esto nos da un con-up, ¿no? Un fondo hacia arriba. Y tenemos, ¿cómo se llama? Cintos concéntricos que vamos a tomar medidas para hacer este modelo de presentación.
¿Qué se necesita para sacar los círculos concéntricos? Entendiendo, la parte de afuera es el tanque de afuera. Esto lo vamos a partir en 8 pizzas iguales, en 8 pedazos. Tomando las siguientes consideraciones: que tenga 45 grados y que los puntos concéntricos, los círculos concéntricos, vayan desde la pared del tanque al centro tomando 10 pies. Entonces vamos caminando, caminando, y entonces íbamos sacando la altura del tanque para sacar el perfil de la curva de nivel. De aquí vamos a generar la curva del fondo y hacemos modelos matemáticos para generar lo que es el fondo. Y acá es la parte, una de las partes más importantes es el amarre, como yo le llamo, el amarre de la integración. ¿Se acuerda cuando dije que armar el cilindro, hicimos un legro con una figura con el cono? El amarre es como lo defino, ¿no? No es que sea la normativa, es donde está la platina o el datum plate de fondo. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo donde tenemos la pared de tanque en rojo y tenemos el fondo que llega hasta la intersección del tanque en la línea roja. Y el datum plate está colocado en la línea verde. Es decir, que el fondo, si ven los incrementos del fondo hasta el datum plate, está compuesto por un fondo de cono hacia abajo más un pedacito del cilindro principal. Y muchas veces, muchas tablas fallan en este sentido, porque no pueden hacer el amarre correcto entre la platina y la parte superior del cilindro, o el cilindro y el cono. Ese punto es muy, 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 muy crítico. Acá hay una presentación del entregable de nosotros, de la tabla. Es importante indicar que no estamos calibrando un tanque perfecto, sin defecto alguno. Por el contrario, está sujeto a las deformaciones que mencionamos por diferentes factores. Se hace necesario incluir cálculos o una serie de correcciones a través de lo que llamo matemática ingeniería. Estas correcciones pueden ser, por ejemplo, corrección de la cinta patrón a 60, a 20, corrección de elevación de la cinta, incremento de los volúmenes por la carga hidrostática, el desplazamiento, el volumen de desplazamiento del tanque, los cuerpos muertos, inclinación, la expansión de la pared de la lámina del tanque. Y entonces se ubica, se aplica la ingeniería matemática y obtenemos una tabla y tenemos un integral. Y parte del entregable, quería señalarles puntos críticos que están asociados con otros capítulos. Por ejemplo, en la parte de la entregable te va a salir una zona que dice el fondo del tanque. En la parte del fondo te lo tienen que escribir en nota de qué tamaño es el fondo del tanque. Esta zona, como mencioné, son zonas que no se recomienda medir porque no es altamente de precisión los volúmenes tenidos. Eso lo dice otro tipo de capítulos. ¿A qué temperatura operativa se calibró la lámina de producto? La norma indica que sea a 60 grados. Yo recomendaría que lo hicieran dependiendo del lugar, a la temperatura operativa del lugar, si no tiene muchas estaciones, de calor y frío. Te da la cantidad de barriles y el volumen desplazado. Te da la altura de referencia y te pone la zona crítica, te la determina la zona de desplazamiento, y es la parte que tenemos de entregables. Y a continuación tenemos, le paso la palabra a la ingeniera Valesca, que va a hablar de la tecnología, cómo ha evolucionado esto y cómo llegamos como pioneros a la parte de tronería 3D en el mercado de Latinoamérica. Ya, sí. Quiero agradecer a don Alejandro por darme la oportunidad también de poder presentar el uso y la implementación de esta tecnología que es el escáner láser 3D al área de calibración de tanques. ¿Ya? Soy Valesca Tapia, ingeniero en constructor, y bueno, llevo un par de años trabajando con estos equipos de última tecnología como el escáner láser 3D, drones, aplicándolos a distintas áreas como la arquitectura, la ingeniería, la arqueología también y el patrimonio construido. Soy jefa del área de calibración y servicios de mediciones de Intertek Calebret Chile y estamos innovando en el uso de esta tecnología del escáner láser 3D a la calibración de tanques. A nivel nacional somos pioneros en implementar lo que es el escáner láser para la calibración de tanque,
ya que actualmente se utilizan métodos más tradicionales, ya como la medición manual o a través de algún uso de algún equipo como un teodolito o una estación total. Aunque estas técnicas proporcionan la información necesaria, suelen ser lentas a la hora de la toma de medición o toma de datos en terreno. Sumado a eso, a que el método de medición manual incrementa la incertidumbre de los resultados. A diferencia del método con escáner láser 3D, donde se superan estas limitaciones al capturar miles de puntos en un tiempo mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo lo comparo con una estación total, lo que se demora en capturar 10 puntos, por ejemplo, con este equipo, el escáner láser ya habrá capturado alrededor de 240.000 puntos por segundo. Por lo tanto, utilizar este método con escáner láser para la calibración de tanques se pueden obtener múltiples beneficios, ¿ya? Entre los que se destacan, que es un método de alta precisión, ya que la captura de estos datos lo hace con una precisión milimétrica. Es ideal para realizar documentación o modelos tridimensionales as-built. También se pueden realizar controles dimensionales, distintos análisis al tanque, detectar las desviaciones, las deformaciones que posee el tanque. Otro beneficio es que se pueden escanear superficies complejas en minutos, ya que el equipo es de alta velocidad y eficacia, por lo que se reducen los tiempos de levantamiento de información en campo. Otra característica de este método es que se pueden crear modelos digitales detallados, ya que captura el entorno completo en lugar de solo puntos específicos como lo hace, por ejemplo, una estación total. Otra característica de este método es que se puede integrar con otras tecnologías, ya es compatible con software CAD, ya hay una marca súper conocida que es la marca Autodesk, ya, y esta nube de puntos se puede integrar con estos software de esta marca, por ejemplo. También se pueden combinar con drones, con escáneres móviles, con la aerofotogrametría, por ejemplo, en el caso de un dron, y esto con el fin de obtener modelos más completos. Otro punto súper importante de utilizar este método es que brinda una mayor seguridad, ya que se disminuye la necesidad de exponer al personal a áreas peligrosas o a espacios confinados, ¿ya? Por ejemplo, si yo deseo realizar la calibración en el interior del tanque, yo posiciono el equipo dentro del tanque, me demoro alrededor de 5 minutos en realizar esta actividad. Luego salgo de esta zona a una distancia segura y controlo el equipo y realizo el escaneado a través de un computador o un celular, ¿ya? Si se quieren realizar mediciones, medir el perímetro, por ejemplo, de los anillos superiores del tanque, no es necesario instalar andamio, ¿ya? Por lo que se disminuyen los costos asociados a estos ítems. Y por último, ¿cierto? Es que se pueden reutilizar estos datos, ¿ya? Pensando, por ejemplo, a futuros proyectos o si se quiere realizar ampliaciones, no es necesario volver al sitio y realizar nuevamente las mediciones. Aquí tengo un listado de los ejemplos de los servicios que pueden ser prestados por el equipo, ¿ya? Bueno, como base, ¿cierto? Se genera la nube de puntos y, por ejemplo, si yo quiero realizar planos al tanque, utilizo la nube de puntos y se pueden obtener y realizar levantamientos planimétricos del tanque. También se pueden obtener modelos 3D, modelos BIM, modelos con mallas texturizadas. También se pueden generar ortofotos y se pueden, ahí dependiendo del software que se utilice, se pueden realizar distintos análisis al tanque y generar informes de inspecciones. Y obviamente también se pueden realizar cubicaciones y mediciones. Bueno, aquí cabe mencionar que el método ya es aplicable a cualquier tipo de tanque, ya sean tanques cilíndricos horizontales,
verticales, tanque esférico o esferoide, ya, y también es independiente del tipo de fondo. Por ejemplo, si es fondo plano, fondo cónico, ya la normativa que se utiliza en la ISO y la normativa internacional, la API, capítulo 2, el 2.A, la D, la E, la F y la 2552. Aquí va a depender del tipo de tanque que se desee calibrar. Bueno, nosotros como equipo utilizamos la marca Faro, el escáner, la marca Faro. Bueno, en el mercado existen otras marcas, pero esta marca en especial se caracteriza por ser de alta precisión. Ya, este equipo de alta precisión tiene una alta resolución y una alta velocidad. ¿Ya? Con bueno, nosotros utilizamos la serie Focus M70, que permite medir objetos y edificios complejos de forma rápida, sencilla y precisa. También con este equipo se pueden registrar fachadas arquitectónicas, estructuras complejas, plantas industriales, ya instalaciones de producción, y proporcionan resultados detallados con un alcance de 70 metros por escaneo. Bueno, dentro de las características de este equipo es que, bueno, no mide más de 30 centímetros, es pequeño, también es liviano, pesa alrededor de 5 kilos, ¿ya? La duración de la batería del equipo es de alrededor entre 4 a 5 horas, ahí va a depender del tiempo del escaneo. Los datos se van almacenando en una tarjeta SD, ¿ya? Posee un receptor y una brújula de forma integrada. Otra característica importante es que se puede utilizar este equipo con temperatura ambiente entre -20 y 55 grados Celsius. ¿Ya? Otra cosa importante del equipo es que el campo de visión es de 360 grados en horizontal y en vertical de 300 grados. Bueno, lo que es el procedimiento de calibración de tanques con el escáner láser, esta está dividida en dos etapas, ¿ya? La primera es lo que se realiza en terreno, ¿ya? Donde se realiza el levantamiento de información, y la segunda etapa, lo que es el trabajo en gabinete, donde se procesan los datos obtenidos con el escáner en terreno, se hacen los cálculos, ¿cierto? Y se genera finalmente la tabla de calibración, ¿ya? Bueno, lo que es en terreno, primero se tiene que hacer una inspección visual, ¿ya? Esto con el objetivo de definir los vértices o las estaciones donde se realizarán las mediciones con el equipo, ¿ya? Se tiene que asegurar, ¿cierto?, cubrir completamente el tanque, así obtener un modelo tridimensional del tanque. Luego, una vez definidos los vértices o las estaciones con el equipo, se instala el equipo y se van realizando cada una de las mediciones o escaneos con el equipo, ¿ya? La forma que se utiliza para poder unir cada una de estas tomas es con estas esferas que ustedes ven acá. Estas esferas blancas que miden 25 milímetros de cerámica y se utilizan como puntos de referencia para unir cada una de estas tomas y generar una nube de puntos, ¿ya? Bueno, una vez que se realiza el proceso de escaneado, se guarda el equipo y se procede a realizar algunas mediciones manuales según lo que indica la normativa capítulo 2.2a, ¿ya? Se realiza la toma de la altura referencia, se miden los espesores del manto de los anillos del tanque, y también se pueden medir también las obras muertas. De todas maneras, el equipo mide las obras muertas. Terminado lo que es el trabajo en terreno, se continúa con el trabajo en gabinete, donde aquí se utilizan dos software, ¿ya? El primero es el software eSIM, que es propio de la marca Faro. Este es un software integral 3D que permite el procesamiento, la generación y la gestión de la nube de puntos, ¿ya? Bueno, acá en este video ustedes pueden ver el interfaz del software, ¿ya? Acá se descargan los datos, se crea la carpeta de proyecto en este software, luego se importan estos datos, ¿ya? Se procesan
En la etapa de procesamiento de los datos se aplican algunos filtros, se configuran algunos parámetros, luego se hace el registro de estos datos, donde básicamente se unen cada una de estas tomas y finalmente se obtiene una nube de puntos, ¿ya? Luego se tiene que limpiar esta nube de puntos donde se eliminan todos los puntos que no son de nuestro interés y solamente se deja la nube de puntos del tanque a calibrar, ¿ya? Finalmente, esta nube de puntos, este archivo, ¿cierto?, se exporta en formato E57 para posteriormente realizar las mediciones, ¿ya? Y para eso se utiliza otro software, que es el software Geomagic Control X, ¿ya? Es un software de metrología profesional que permite capturar y procesar los datos escaneados, ¿ya? Garantizando resultados de calidad, ¿ya? Ustedes acá pueden ver en este video cómo finalmente queda una nube de puntos del tanque completamente procesada y limpiada, ¿ya? Para ir realizando las mediciones del perímetro o el diámetro del tanque, se realizan planos de corte, ¿ya? A cada uno de estos anillos, según lo que indica la normativa, al 20 y al 80%, pero con este software puedo realizar miles de cortes, ¿ya?, por anillo, y así obtener una mayor cantidad de datos, ya asegurando obtener resultados más precisos y disminuir la incertidumbre en los resultados, ¿ya? Bueno, ahí se van realizando lo que es las mediciones de los radios, de los diámetros. También se mide la altura del tanque, la altura de los mantos, se miden también lo que son las obras muertas y utilizando también este software me permite también realizar distintos análisis al tanque. Una vez terminado esto, ¿cierto? Se ingresan los datos a esta planilla de cálculo, es una planilla que tiene de forma integrada todas las fórmulas, procedimientos, según lo que indica la normativa API, ya la ISO, y los datos que se obtuvieron de forma manual en terreno, más los datos que arrojó, ¿cierto?, se midieron con el software. Se ingresan y se ocupa esta planilla, se hacen los cálculos del fondo, del techo flotante si es que aplica también, se hacen los cálculos de las horas muertas y se calculan los volúmenes del tanque, ¿ya? Y obviamente se hacen también las respectivas correcciones con esta planilla, según lo que indica la normativa. Como producto, lo que se entrega al cliente son dos cosas. Un certificado de calibración y con su respectiva tabla de calibración, ¿ya? Bueno, en este certificado va una imagen en 3 dimensiones del tanque, ¿ya? Y obviamente también van los datos más importantes de la calibración, ¿ya? Por ejemplo, la altura de referencia, los radios del tanque, el volumen del fondo, ¿ya?, entre otros datos importantes, ¿ya? Bueno, además de lo que es la calibración de tanque, se puede también utilizar este producto que es la nube de puntos para poder realizar distintos análisis al tanque, ¿ya? Puedo hacer estudio al tanque utilizando el software correcto. Se pueden hacer estudios de las obras muertas del tanque, se pueden medir las obras muertas y también parte específica del tanque. También puedo realizar distintos análisis al tanque y esta se logra al comparar una malla 3D con un modelo CAD. ¿Ya? La malla 3D es un postproceso de la nube de puntos en donde se realiza una triangulación de la malla, donde básicamente se van uniendo cada uno de los puntos y se obtiene una cáscara, digamos, del tanque, ¿ya? Y esta se compara con un modelo CAD, que es una figura geométrica que puede ser una circunferencia, un cilindro perfecto. Y al comparar estos dos elementos, puedo obtener las deformaciones del tanque en 2 dimensiones, donde se van realizando secciones horizontales y secciones verticales, y al comparar estos dos elementos puedo ir obteniendo, ¿cierto?, en distintos puntos las deformaciones que posee el tanque, ¿ya? También puedo realizar y analizar la deformación del tanque en 3 dimensiones, donde también se compara la malla 3D del tanque
con un cilindro CAD perfecto, la comparación entre estos dos elementos, puedo determinar en distintos puntos la deformación del tanque cubriendo completamente la pared de este, ¿cierto?, al 100%. También se puede analizar la redondez y la cilindricidad del tanque al estar comprendida la pared de este entre dos cilindros perfectos coaxiales CAD. Otro análisis que se puede realizar es medir la verticalidad del tanque, ¿ya? Donde se compara la malla 3D del tanque con una línea o un plano perfectamente horizontal, ¿ya? Y entre estos dos elementos arroja un ángulo, ¿ya? Lo que es el área de calibración utilizando el escáner láser para lo que es, claro, esta área de calibración de tanque. Además de esto, utilizando el equipo, puedo aplicarlos a otras áreas y brindar otros servicios y generar otros productos. Ya, puedo aplicarlo al área de la arqueología, el área de la arquitectura, de la industria minera, por ejemplo, también, donde puedo gestionar las obras, se pueden generar modelos digitales en 3 dimensiones, también se pueden realizar distintos análisis, se puede realizar una inspección, detectar los sectores con riesgo, ¿ya? Se pueden medir y ubicar acopios mineros. ¿Ya? En fin, son distintas las áreas donde se puede utilizar el escáner láser, por ejemplo, a distintos tipos de infraestructuras, obras civiles como túneles, puentes, se puede aplicar a lo que es la industria pesquera, los sistemas MEP, en fin. Y para terminar, en términos generales, utilizar el método de calibración a través del equipo del escáner láser para la calibración de tanque. Se pueden obtener múltiples beneficios. También utilizando este método hay una optimización en los tiempos y en los procesos. Y algo que es súper importante es que este método brinda una mayor precisión en las mediciones y con ello hay una disminución de la incertidumbre en los resultados. Bueno, muchas gracias por su atención y a continuación pasaremos a la sesión de preguntas y consultas. Gracias. Gracias, Valesca. Es correcto. Daremos paso a nuestras preguntas. De igual forma, colocaremos 2 breves encuestas. Una para saber de qué otros temas les gustaría que habláramos y una más para saber qué les pareció esta sesión. Nuestra primera pregunta dice, ¿cuántas personas se requieren para realizar el trabajo de medición en terreno con el equipo escáner láser 3D? ¿Es necesario solicitar ayuda del personal del terminal para ejecutar estas tareas? Sí, gracias Diana por la consulta. Bueno, utilizar el método con el equipo escáner láser solamente es necesario 2 personas, ¿ya? Una para que vaya realizando y controlando el equipo y la otra básicamente cumple la función de apoyo, ¿ya? Para instalar, por ejemplo, la esfera, también como apoyo para, no sé, medir la altura de referencia, pero solo con 2 personas basta para realizar la calibración del tanque con el equipo, ¿ya? Y no es necesario pedir ayuda al terminal o a la planta para realizar este proceso. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿la calibración con el equipo escáner láser se realiza preferentemente de manera interna o externa del tanque? Sí, bueno, la calibración con el equipo puede escanear desde el exterior o el interior, ¿ya? Pero idealmente siempre va a ser mejor realizar la calibración desde el interior del tanque. Pero de todas maneras puedo realizar también ambas. Ya si se realiza desde el exterior y el interior, se obtiene resultados más precisos, ya que puedo obtener, por ejemplo, el espesor de los anillos del manto, del tanque. Entonces queda un poco más preciso si se hace desde el exterior y el interior. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿se puede realizar la calibración con la metodología de escáner láser si el tanque tiene producto?
Sí, como lo mencioné, si el tanque tiene producto, se puede realizar la calibración desde el exterior del tanque, ¿ya? Y bueno, los datos de las horas muertas desde el interior, teniendo producto el tanque, eso lo tiene que, esa información de las horas muertas y todos los datos del interior que no se pueden tomar, las tiene que entregar el cliente. Y con esas dos cosas se trabaja y se realiza la tabla de calibración. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué consecuencias puede tener una tabla de calibración incorrecta en términos de seguridad, operaciones e inventarios? Ok. En tema de inventario, se puede tener una pérdida acumulada en el stock de producto almacenado y manejar activos que no son reales en cuanto al stock puede generar pérdida económica. En tema de seguridad, hay temas que dan los planos, por ejemplo, los soportes, los techos flotantes, altura, pero también nosotros lo medimos con tecnología, deben estar bien registrados en las tablas de calibración. Por ejemplo, con los soportes de las patas de los tanques, cuando va a flotar, hay otra normativa como la ISGOT que nos indica cuánto es el flujo que debe tener entrada del tanque para comenzar a flotar, para que el techo no se doble o se pandee y tenga un problema estructural. Entonces, sí, eso es importante tener todo eso. Muchas gracias, Román. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del webinar. Le agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro seminario. Hasta pronto.